La guerrilla fue una experiencia de esa época. Lo que no ha cambiado es que en el Perú sigue habiendo capitalismo. Y capitalismo que, a pesar de las reformas que han ocurrido como consecuencia de nuestra propia lucha revolucionaria, sin embargo, habiéndose modernizado el capitalismo, sigue siendo tan voraz, tan explotador y tan inhumano como antes, en lo esencial. Porque en Perú ya no hay campesinos que sean parte de las haciendas precapitalistas. Ese mundo desapareció. En la época de los militares, 18.000 grandes haciendas fueron expropiadas por una ley de reforma agraria. O sea, pasó a la historia un sector de una clase dominante. Pero sin embargo, hoy pueblos enteros de amplias zonas andinas y amazónicas de nuestro país siguen peleando, siguen luchando en la defensa de sus territorios. Esta vez ya no es por el gran patrón semifeudal. Hoy día son las grandes corporaciones que, con el apoyo del Estado, pues implantan enormes explotaciones. El país entero ha sido lotizado, ¿no?, y concedido mediante convenios a todas estas empresas para todo tipo de explotaciones mineras, gasíferas, petroleras y otras. Es necesaria una revolución y yo creo que eso es lo que sí permanece. Es necesario una revolución anticapitalista, una revolución que ponga fin a estas formas de explotación que el capitalismo impone. No es cierto que sea solamente un neoliberalismo. En todo caso, el neoliberalismo agrava la explotación, pero en su esencia es el mismo capitalismo que te impone esta manera de explotar. Los sueldos que pagan las empresas en Perú son los más bajos de la región continental. O sea, Perú tiene el sueldo mínimo más bajo de la región. Perú tiene de la educación pública la que tiene menos recursos de inversión del Estado. Es decir, hay una política de sobreexplotación de la mano de obra, ¿no? Los sueldos son los mínimos posibles, y por otro lado hay una pérdida de derechos sistemática. Y en la medida que se profundiza el programa económico de los gobiernos al servicio de esta explotación, pues los derechos que en algún momento fueron reconocidos, se van desapareciendo. El ideal del modelo será, pues, al final, que la educación sea absolutamente privada, que la salud sea absolutamente privada, que la pague cada quien que pueda pagársela. Esa es la desgracia del país. Yo creo entonces, en conclusión, que lo que nos queda de lección histórica es que siguen en pie las grandes tareas de la revolución anticapitalista y socialista. Yo creo que esta tarea es la que nos corresponde continuar y es la que corresponde a las nuevas generaciones. No es una tarea local, no es un problema solamente del Perú, es un fenómeno del mundo, ¿no? El mundo está envuelto en esta realidad. Por ejemplo, hoy día en todas las economías capitalistas a nivel internacional se han erradicado las grandes masas de trabajadores que trabajaban para determinadas industrias y que formaban grandes sindicatos y eran las bases de poderosos movimientos de protesta. Hoy día el capitalismo ya ha aprendido a hacer contratos temporales, contratos informales, contratos que no tienen reconocimiento de derechos. Y aún un ingeniero, un técnico, un economista también tiene los mismos contratos.
Nadie tiene derecho y tampoco nadie es trabajador de la empresa, porque son empresas intermedias las que se abren para que brinden servicios. Yo mismo he estado 10 años en España, pero sí he trabajado 2 años más o menos con algún perfil laboral, es mucho. El resto del tiempo he trabajado siempre de manera temporal, siempre por obra y servicios, siempre tienes un pago por algo y chao. Es así, todo el mundo así. Bueno, eso aquí en Perú ahora es también lo mismo en Estados Unidos, en Europa. Todo es la receta universal, ¿no? Entonces hay lo que se llama un precariado, una nueva clase social, ¿no? No es como el proletariado que era antes. O sea, tenemos que ir reconociendo que las condiciones cambian. Pero de todas maneras, en lo esencial, queda en pie la gran tarea anticapitalista, socialista. Yo creo que el ejemplo del Che, de consecuencia, de compromiso con el pueblo, de sacrificarse por la causa de la justicia de las mayorías, sigue en pie, es permanente. Digamos, son los ejemplos que la humanidad necesita para luchar por la utopía de la liberación, para convertir la utopía en un fenómeno político concreto, ¿no? Yo también, claro, rescato al lado del Che a muchos de los compañeros que lucharon hace medio siglo atrás y dieron sus vidas por la misma causa, ¿no? Y en particular en Perú, a Luis de la Puente Uceda y a Guillermo Lobatón, a los que cayeron con el Che, a Juan Pablo Chan. Decenas y decenas de compañeros, ¿no? Pero creo que son grandes ejemplos que perduran.